Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de A la Liga con Jueguin. Ya está aquí, tras una apasionante jornada unificada afrontamos los últimos 90 minutos de la temporada y solo quedan dos cosas por decidir: la última plaza del descenso y dos puestos europeos. La primera batalla tendrá lugar entre Leganés y Español tras la victoria de los pepineros ante Las Palmas. Los pericos, por su parte, lo tenían hecho y ahora tendrán que volver a hacerlo para conseguir la permanencia matemática, la salvación tan ansiada. Mientras, Celta, Rayo y Osasuna se repartirán una plaza para la Europa League y otra para la Conference. Analizamos las opciones y las cuotas de cara a esa jornada 38, cara a esta última jornada de Liga. Y en Solar os traemos de vuelta todo un clásico, como son los mejores sub-23 que se pueden revalorizar en las próximas temporadas. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y ya tenemos con nosotros por aquí a Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Me gustaría saber cómo viviste esta jornada 37 unificada. No sé si con transistor, con multifútbol, un partido en concreto. Cuéntame. En el multi, Antonio. Precisamente elegí la opción multifútbol porque me permitía estar en todos los partidos y la viví de forma emocionante. Creo que al final, en general, quitando esa victoria de Rayo contra el Celta, se cumplieron casi todos los pronósticos que llevábamos, pero fue una jornada sin duda emocionante, ¿no? Con ese final que nos deja un poco abierto para esta próxima jornada 38 por dilucidar esas plazas europeas y también esa última plaza de descenso. Sí, y precisamente vamos a empezar el análisis de este podcast con el descenso, porque, bueno, al final está muy bien meterse en Europa, está muy bien competir por grandes objetivos, obviamente es la prioridad de todos los equipos de la liga, pero lo emocionante, donde está ahí el salseo en muchas ocasiones, desgraciadamente, es por conseguir la permanencia, por salvarte de la quema de lo que viene siendo el infierno de la segunda división. Javi, después de toda la temporada hablando, después de hacer 1.000 millones de cábalas, jornada 38, solamente hay dos equipos que se la juegan. Uno es el Leganés de Borja Jiménez y el otro el Español de Manolo González. Eh, Emocionantísimo. Lo cierto es que los dos juegan en casa para esta última jornada. Empezamos con el Leganés que venció, hizo los deberes frente a Las Palmas. Siempre decimos, ¿no? Le cuesta mucho al Leganés ganar, pero es que claro, es que enfrente tenía un equipo que estaba poco menos que en un velatorio, ¿no? Sí, es verdad que con su afición, ¿no? En ese partido de despedida en el Estadio de Las Palmas de la Primera División, la temporada que viene estarán en segunda. El partido se soluciona rápido con ese gol de Raba mediante el VAR, que tuvo que revisar y aprobar que la acción era completamente legal, y a partir de ahí el Leganés pues vimos esa facilidad que tiene para dormir los partidos. Tampoco Las Palmas propició mucho más, algunas acciones muy aisladas de Moleiro, pero ahí sí que se notó pues la diferente tensión competitiva en que tenían ambos clubes, ¿no? El Leganés, que prácticamente no dejaba ninguna, y una Unión Deportiva Las Palmas pues ya un poco apesadumbrada. Básicamente lo esperábamos, ¿no? Esa victoria del Lega era esperada, inclusive te diría que para la próxima jornada 38 también puede ser esperada, lo hemos comentado, ¿no? El Leganés iba a acabar bien la liga porque tenía dos partidos relativamente sencillos, ¿no? A partir de ahí, pues el partido, como te digo, se fue un poco en esos términos que nosotros esperábamos, con un gran Raba, con un equipo que en el momento que se pone por delante, pues se dedica a dormir el partido merced a esos 3 puntos y a esperar lo que pasaba en otras plazas para llegar a esa última jornada con posibilidades de permanencia. A partir de ahí, pues también hay que comentar que el Leganés pues llega con un déficit de 2 puntos con respecto al Español, pero que el próximo partido que tiene es amable en casa, en Butarque, contra un Valladolid totalmente descendido desde hace muchísimo tiempo. Sí, un partido que a priori, pues al igual que el de Las Palmas,
debería ser sacado adelante con los 3 puntos. El que no se esperaba que estuviera en estas vainas a estas alturas de la temporada era el Español, Javi, del cual hemos hablado maravilla durante muchos tramos de la temporada, porque a pesar pues, de sus deficiencias en cuanto a plantilla, ha competido muy bien en buena parte, en buenos tramos, ¿no? del curso. Sobre todo, especialmente, yo diría que desde la llegada de Roberto Fernández, el equipo dio un saltito más con un jugador que quizás se adaptaba a las características las cuales pedía o demandaba el equipo de Manolo González, pero no sé si fruto de la relajación, no sé si fruto de una desconexión, si de un espejismo en cuanto a rendimiento en otros meses de competición, ha entrado en barrena. Lleva 5 derrotas consecutivas y la sensación de que ahora mismo no es capaz de ganarle a nadie. Lo cierto, eso sí, es que tiene enfrente a un equipo que no se juega nada como en Las Palmas y que tampoco que esté, como bien demuestra su descenso, muy bollante de fútbol. Pero el miedo en el cuerpo lo tiene. Desde luego, ahora mismo todo aficionado perico y todo miembro del club ahora mismo. El Español hubo un momento, a partir de la jornada 20 y algo, ¿recuerdas después de esa victoria contra el Real Madrid en Cornellà del Prat? Cogió algo de tracción y podemos decir que durante ciertos momentos creo que cundió dentro de la propia institución la sensación de que el equipo estaba salvado. Y al final pues van a llegar a esa última jornada con más urgencias de las previstas. Yo pensaba que en el Sadar contra Osasuna podían sacar un buen resultado. Pensaba que también esa, esa intensidad competitiva tenía que ser mayor en el Español con respecto a un Osasuna que se estaba jugando Europa, pero el conjunto de Vicente Moreno hizo valer su situación de localía, tiene además jugadores diferenciales, caso de Budimir, y eso llevó a una victoria relativamente sencilla de Osasuna contra el Español. Además, yo pienso que al equipo de Manolo González le entraron un poco esos males, ¿no? La buena noticia para el Español, ya hablabas tú de esas 5 derrotas consecutivas, que son un auténtico lastre. No lo he comentado, pero en el partido también no estaba disponible el Lele Cabrera, que es un jugador importante y que seguro que hubiera tenido un papel preponderante en esa lucha contra Budimir, y eso también, bueno, pues lo notó el equipo, porque al final Calero no es exactamente el mismo perfil. Para la próxima jornada no van a tener, por cierto, la presencia de Kumbuya, que también ha sido central muy titular, con lo cual repetirá Fernando Calero en el eje de la zaga junto a un Cabrera ya, bueno, pues recuperado de esa sanción. Tienen un partido amable, localía, Cornellá, el Prat, deberían romper esa racha de cinco derrotas consecutivas. Juegan contra la Unión Deportiva Las Palmas, ese regalo de final de temporada, ya lo vimos, y el otro día en casa contra el Leganés, pues no terminaron de cumplir con esos pronósticos de intentar al menos una última victoria. Pues no sé si esa visita a Barcelona pues va a ser el momento en el que veamos una última reacción de Las Palmas, que el competitivo tampoco tiene ningún sentido. Es más, es el típico partido propiciatorio de despedidas, donde podremos ver jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que la temporada que viene no continúen en el equipo, no continúen en primera división, y es un partido donde el Español en principio tiene que tener ventaja. Al Leganés le toca esperar a lo que suceda en Barcelona. A partir de ahí se abren diferentes opciones. Yo creo que ya el fútbol de los maletines se desterró hace tiempo, creo, en principio, o al menos no suenan tanto como sí que pasaba antes, pero es un típico partido en el que Las Palmas no se juega nada y el Español se lo juega todo, y además lo hace como local. Sí, aquí la única esperanza para el Leganés es que, pues, más que el buen hacer de Las Palmas, sea que le tiemblen las piernas al Español, que ya le tiemblan, ¿eh? Porque yo estuve viendo Le tiemblan. estuve viendo parte de ese encuentro de los Osasuna Español, y es verdad que lo intenta, pero es un síntoma muy frecuente. El hecho de que haya, cada vez que llegues a 3 cuartos de cancha y tengas la más mínima posibilidad de disparar, dispares. O sea, lo vimos muchos disparos desde fuera del área, ¿no? Algo que me recordó un poco a Las Palmas en Sevilla, ¿no? Cuando no sabes qué hacer, lo que intentaron fue intentarlo fuera del área. Y no le llegaron apenas balones a Roberto, ¿no? Tuvo una muy, muy, muy importante, una que rescató, que le cayó de un rebote, pero le faltó mucho fútbol, le faltó eso, seguridad en sí misma. Sí, el Es que español. ni siquiera Antonio Joan García está al nivel.
O sea, en estos últimos tiempos, ni siquiera Joan García está siendo ese portero que al menos te hace que puedas empezar desde el empate, ¿no? Ha pegado un bajón bastante drástico en estas últimas jornadas. Lo digo, hablo de Joan García porque es del jugador del que esperamos más, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor jugador de la temporada para el Español, e inclusive Puado también, ¿no? Puado, otro jugador del que creo que ha tenido una muy buena temporada, que se le ha relacionado con grandes clubes, como por ejemplo el Sevilla, y que tampoco está apareciendo, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que me preocupa del Español de Manolo González, y es que tampoco ha encontrado en el banquillo ninguna solución. O sea, realmente están jugando prácticamente los 11 jugadores con ese cambio Joffre por Antonio Roca, pero prácticamente está siendo la única intervención que está haciendo el técnico, ¿no? Con las circunstancias de ese suplente Calero entrando por circunstancias de sanción, y prácticamente el jugador que podríamos decir que está sumando más minutos últimamente con respecto a lo esperado es Pere Milla, ¿no? Que no deja de ser un jugador muy de segundo nivel, ¿no? Para este Español, con lo cual está jurándolo todo a un once titular, que es que lamentablemente no le está respondiendo. No esperamos tampoco que Manolo González vaya a introducir ninguna variante táctica o Sí. ninguna aparición de un nuevo jugador, porque ya hemos visto que con 5 derrotas no ha decidido, de momento, pues tomar el cambio, y que también es verdad que le ofrece muy poco el banquillo que tiene. Sí, y para mí muy decepcionante también Puado, sobre todo en las últimas jornadas. Ha tenido varias ocasiones bastante claras y pues, le ha costado muchísimo definir, lo cual es síntoma de que parece que su fichaje por el Sevilla está hecho, lo cual es síntoma de que el Sevilla ya deja entrever una planificación futbolística, para mi gusto, deficiente. Pero bueno, no es el motivo de este podcast. Mm, vaya tela, ¿eh? Lo cierto es que se salvó el Getafe Sí. con dos chicharros, bueno, especialmente uno de Uche espectacular ante un Mallorca al cual incluso le pitó su propia afición por falta de, no sé si falta de ganas, falta de fútbol, falta de, no sé, de Claro, actitud, ¿no? cuando el entrenador Arrasate, pues en la rueda de prensa posterior dice que su equipo no le gusta, ya directamente pues estamos dando ya muchas cosas por hecho, ¿no? El Mallorca ha sido una... Tampoco podemos definirlo como una gran decepción, ¿no? Pero viendo los equipos que están pujando en esta última jornada por Europa, que ahora iremos a ello, si te parece, el apartado del Mallorca lo trasladamos a luego cuando hablemos de Europa, pero sí es uno de los equipos que ha decepcionado en este último curso. Y el Getafe, pues al final cumplió con lo que se pedía, llevaba una racha de resultados malísimas, se podía meter en problemas y ganó en una plaza que no era fácil, ¿no? Con un buen Uche, como tú bien dices, y también con Arambarri, ¿no? Ese Arambarri más goleador que al final pues le va a valer al conjunto getafense una permanencia. Y el otro equipo que también disipó dudas fue el Alavés, que volvió a conseguir el máximo con lo mínimo, ¿no? Bueno, pues un penalti transformado por Quique García, un penalti de listo, ¿no? Que se cobró el conjunto Babazorro, pues le sirve para con los justitos quedarse otra temporada más en primera división. Sin duda alguna, de todos estos equipos que estaban luchando en la parte baja de la tabla, el más sorprendente, junto al Valencia, evidentemente, pero el Valencia salió ya del pozo hace algún tiempo, es el Deportivo Alavés. Yo le daba muchas opciones de que el Alavés bajara a segunda división. De hecho, era de mis candidatos, pero finalmente eso que hablábamos, ¿no? No recibir goles ha sido el mantra del Chacho Cudet en este último tiempo. Llevan 6, 7, 8 jornadas donde no le marcan más de un gol, donde incluso mantiene la portería cero, y eso el otro día contra Valladolid pues le vale para estar una temporada más en primera división. Así. Podéis mirar en juegin.es todas las cuotas de todos los partidos, ¿vale? Ahora mismo creo que se están actualizando, por eso no las muestro en pantalla, pero ahí están todas las cuotas y pues os recomiendo que echéis un vistazo si queréis hacer una apuesta acumulada con diferentes resultados, por ejemplo, acerca de la victoria del Español, del Leganés o de los partidos que van a ir por Europa. Ahora lo iremos viendo. Pero en comentarios, Español o Leganés, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Es un síntoma, Javi, con esto cerramos, si te parece, la sección del descenso. Es un síntoma inequívoco que los equipos que suban, dos de los equipos que han subido van a bajar. Se ha colado ahí Las Palmas,
pero es que encima el segundo está entre los dos que subieron. Subió el Valladolid, subió el Leganés y subió el Español. Y uno de estos últimos se va a ir al Pozo. Está claro que al final los recursos de los que llevan un poquito más de año en primera se nota mucho. No es fácil consolidarse en la élite. Sí, y además hay una cosa que yo siempre indico que a mí personalmente no me gusta y es el hecho de que la segunda división acabe tan tarde, con esa fase de promoción, que eso creo que eso juega también muy en contra de los equipos porque ya no solo por el tema monetario, es verdad que reciben una inyección económica importante con respecto a estar en la liga Hypermotion, pero también es cierto que normalmente este tipo de equipos vienen también con una losa económica en formato de deuda con la temporada anterior. Lo vimos en el Valladolid, ¿no? Que prácticamente no reforzó nada su equipo. Pero te decía eso, ¿no? Que aparte de lo económico, son los tiempos, ¿no? Ten en cuenta que Getafe o Mallorca o a la vez propio ya van a jugar con la conformación de plantilla de la próxima temporada, sabiendo que están en primera división y sabiendo también ese cap económico que cuentan por derechos televisivos. Aquí en segunda división, en la Liga Hypermotion, vamos a ver cómo hay equipos que todavía les queda mes y pico para conocer si van a estar en primera división. Al final es un déficit de tiempo también para planificar y eso creo que juega en contra de estos equipos de segunda división, con lo cual la tendencia es bastante lógica. Tienes que entrar fuerte, volviendo de segunda división, para poder tener un sitio. Pero también te digo, pasa igual en la Premier, donde el reparto es diferente, es algo, digamos, algo más equitativo entre los clubes y está pasando también básicamente igual. Muy complicado, muy complicado. Se quedan un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque vemos como Español, Valladolid suben y bajan casi de manera continua, pero no se sientan en ninguna categoría. Les queda chica una categoría y les queda grande la siguiente. Veremos qué pasa en el futuro. Nosotros nos vamos a ir con el siguiente bloque, nos vamos a ir para Europa. Si la lucha por el descenso se ha quedado con tan solo dos equipos que se van a batir el cobre en esa jornada 38, en las posiciones europeas está todo visto para sentencia, quitando las dos últimas plazas. Aquí estamos viendo ya en pantalla cómo ha quedado la cosa. Tenemos con el Atlético tercero con 73 puntos, el Atlético cuarto con 40, Villarreal ya plaza asegurada para la Champions con 67, el Betis que ha tirado un poco la toalla, era obvio, era normal, no le ha dado para poder competir hasta el final con el conjunto del submarino amarillo, y a partir de aquí, del sexto para abajo, pues es donde está la guerra, ¿no? Entre Celta, Rayo y Osasuna. El resto, que había muchos equipos peleando, que si Mallorca, que si Real Sociedad, que si Valencia, eso ninguno va a poder tener opciones de poder participar la próxima temporada en competición europea. Empezamos por el Celta. Javi, vaya, leí un titular que era buenísimo. El Celta prepara la fiesta y el Rayo se come la tarta. Y fue tal que así. El Rayo sin delanteros, con Isi de delantero centro. Marcó de cabeza. Hola. De cabeza en un sistema de tres centrales. Es que es una cosa de locos. De frutos en modo estrella, marcando un golazo brutal. Se plantó en Balaído para decir que yo la Conference está muy bien, pero yo quiero jugar a Europa League. Nada, lo del Rayo esta temporada es tremendo, ¿no? Yo creo que el equipo Celta también, ¿no? En esos términos. Pero parecía que se caía un poco, ¿no? El equipo de Íñigo Pérez y ha vuelto a hacerlo, ¿no? Como tú dices, llegaba un poquito en cuadro, apostó por una estrategia o propuesta diferente y le ganó a uno de los rivales que en casa ha tenido unas mejores prestaciones de la temporada. No olvidemos que el Celta en Balaído ha sido uno de los mejores locales de la liga y por eso también la situación clasificatoria que tiene, ¿no? Era un partido casi de final. Era de final más para el Rayo que para el Celta, porque si el Rayo caía derrotado prácticamente se olvidaba de Europa. Esa plaza pues casi que hubiera sido para Osasuna. Al ganar, pues todo queda en su mano. Es más, siempre me gusta también definir clasificatoriamente los equipos que tienen
esa ventaja, ¿no? Celta y Rayo parten con ventaja con respecto a Osasuna, que también durante ciertos momentos parecía que no estaba invitado a esta situación, pero es verdad que el último tramo del equipo de Vicente Moreno ha sido muy bueno. A mí lo que me gusta dentro de este Tetris que tenemos es que tanto Celta como Osasuna y Rayo Vallecano tienen 3 partidos bastante asequibles contra rivales que no se juegan nada. El Celta visita el Coliseum para enfrentarse al Getafe. Recordad que estos 3 partidos va a ser horario unificado para el sábado por la noche. Osasuna tiene una salida cercana, que es Mendizorroza, para visitar al Alavés. Ahí tengo algo más de dudas que el Alavés vaya a ser un regalo para Osasuna, porque no sé si igual bajan los brazos al sentirse clasificado. Veíamos como el otro día el Alavés, bueno, pues celebraba en el campo, como no puede ser de otra manera, esa permanencia ya matemática, pero en Mendizorroza no está siendo un equipo que en este último tramo, como decimos, esté regalando absolutamente nada. Y luego el Rayo sí que tiene un partido en casa, es el único de los 3 equipos que juega en casa y eso también le da un margen de beneficio que podríamos indicar y recibe a un Mallorca que creo que tiene instaurada esa guerra civil interna, ¿no? Ya han sido bastante las declaraciones que hemos visto del conjunto Bermellón en presa, incitando a dudas sobre el proyecto de Arrasate. El mismo Arrasate confesaba el otro día que ya básicamente lo que querían era tomar descanso. O sea que veremos a ver el Mallorca que nos encontramos para esa jornada 38. Y bueno, también en esta última jornada pues ya quedó claro que tanto Real Sociedad como Valencia ya hace un par de jornadas que no estaban para estas líderes. El Mallorca ha sido el único equipo que se ha quedado en barrena en esta última jornada, así que todo dependerá de Celta, de Rayo Osasuna, que como decimos tienen 3 partidos muy amables. Tengo que decir algunos datos, ¿vale? Que estaba viendo la clasificación y estaba por aquí buscando, bicheando para poder confirmarlo. Si hay triple empate, si se produjeran triple empate, que bueno, no es descartable, aunque parece poco probable, el que iría a Europa League sería el Rayo Vallecano, ¿vale? Si se empataran los tres, por ejemplo, a 52 puntos, el que iría a Europa League sería el Rayo. Y el que iría a Conference sería Osasuna. O sea, el que se quedaría fuera en caso de triple empate sería el Celta de Vigo. Lo digo, después ya se pueden producir muchos empates, que si Rayo empata con Osasuna, Osasuna empata con el Celta, en fin, ahí ya entramos en otros términos. Pero si se produjera triple empate, el que se quedaría fuera sería el Celta de Vigo. Una jornada, como tú dices, en la que dos equipos juegan fuera y en Rayo Vallecano recibe al Mallorca en casa. Después tenemos esos equipos que tú has dicho que ya no van a entrar en esa pelea, pero ¿cómo lo ves? Vamos equipo a equipo. El Celta se ha venido un poquito abajo, sobre todo con esa derrota frente al Rayo. No sé si para esta última jornada frente al Getafe, Javi, el Getafe no se juega nada, ya lo sabemos, pero es un equipo que es muy complicado meterle mano. No es el típico equipo al que tú dices, vale, no se juega nada. No, no lo va a tener fácil el equipo Sí. de Giraldez. ¿Qué va a hacer? ¿Va a darle, por ejemplo, la titularidad a Aspas, que llega con la semana limpia descansada para ser de la partida? ¿O va a seguir apostando por esa múltiple rotación de cara a estos últimos 90 minutos? Bueno, Bordalás, lo primero que le ha dado 3 días de descanso al equipo, una vez conseguido el objetivo, con lo cual el Getafe va a llegar eh, con ciertos entrenamientos para afrontar el partido. También es bastante probable que veamos jugadores menos habituales que han estado toda la temporada en el banquillo, caso de Letasek en portería, por David Soria, es una posibilidad bastante real y no sería de extrañar que veamos a algún jugador también menos habitual formando en el equipo del Getafe. Eso tiene que bajar un poco de ese nivel competitivo. También nos quedamos con esta última victoria del Getafe en Mallorca, agónica, pero recordad que el Getafe viene de una progresión muy mala de partidos. Realmente estaba a punto de no conseguir los objetivos reales que era la permanencia. Eso tiene que llevar a que veamos una buena versión del Celta. Yo sobre todo creo, hablas de Aspas, pero a mí el jugador que me parece más interesante recuperar es Borja Iglesias, que no fue titular en el último partido y no entendí muy bien esa suplencia porque creo que el Panda en general, como 9 fijador, está cumpliendo bastante bien. Podremos ver también la vuelta de algún jugador como Alfon y no tengo muy claro cuál será el rol de Iago Aspas porque ya se ha demostrado Claudio Giralde que dentro de su número de jugadores que son imprescindibles, Aspas ya ocupa un rol secundario, ¿no?
Entonces, a mí, personalmente, dentro de lo que es la simbología y lo que significa Yago Aspas, lo prefiero siempre en el campo. Pero también he de reconocer que a nivel futbolístico tengo algunas dudas. Prefiero priorizar la presencia de Borja Iglesias o de Alfon dentro del once titular del Celta. Por lo demás, veremos un equipo muy fijo que apenas llega con bajas, apenas la de Starfel en defensa. La está cubriendo bien el joven Joel Lago y también espero la titularidad de Carreira, ¿no? Que se quedó fuera del último encuentro y creo que esos dos jugadores, Carreira y Mingueza, deberían ser también titulares porque le dan mucha agilidad en bandas al equipo. Sí, parece que le han comido la tostada a Hugo Álvarez, que por el momento apunta a ser suplente en esta última jornada. Nos vamos con el siguiente equipo, con el Rayo. El Rayo que, como decíamos, tiene ese partido frente a Mallorca. Un Mallorca que, como también destacábamos, posiblemente esté ya con las vacaciones en la mente. Pero es llamativo, Javi, que con todas las salidas que ha ido teniendo este equipo, con desechos de desechos. Recordemos que Leyen viene de Alavés, que Ratiu lleva 2-3 temporadas de suplente de Value, que el Pacha sale de Cádiz y aquel jugador que maravilló pues desaparece. De Frutos también tiene un regreso al Rayo después de bajar con el Levante que ni fu ni fa. Con un equipo lleno de Pedro Díaz. retales. Pedro Díaz, Pelayo, o sea, jugadores con poca experiencia competitiva en primera división han hecho En una barba. temporada inmensa. Yo diría que de estos partidos que vamos a analizar, me parece la victoria más clara. Es más, creo que el Rayo no se le puede escapar esta oportunidad. Y si algo ha demostrado el Rayo en esta temporada, a lo largo de temporada, es esa estabilidad para saber cuáles son los grandes momentos, ¿no? Precisamente quizás no lo teníamos en la quiniela porque estábamos preponderando esa situación del Celta como local y llega el Rayo y va y gana, ¿no? Entonces, esto es una final de las pocas que se pueden ver en Vallecas a lo largo de la historia. Supondría acceder a plazas europeas, lo tiene todo en su mano. Juega como local ante un equipo que ya no tiene absolutamente nada que hacer y fíjate, yo creo que también veremos cambios en el 11 del Mallorca, veremos jugadores menos habituales. Me da la sensación de que las declaraciones de Arrasate tienen que tener seguramente impacto en el posible 11 titular que veamos y eso sí, una mala noticia para el Rayo es que probablemente en portería esté Leo Román, ¿no? Que le hemos visto dos ratitos esta temporada ante Barça y ante Real Madrid, me ha parecido pues uno de los mejores porteros jóvenes que tenemos en España y en Europa. Sí, la verdad es que brutal, ¿no? El Mallorca que querrá ponerlo todavía más en el escaparate. El Rayo, que por cierto le tiene ganado el gol average tanto a Osasuna como a Celta, como el triple empate. O sea, el Rayo, si hay empate, pasa, sale primero seguro. Lo de Íñigo Pérez, ojo, que Es de, muchos, es de locos. muchos ha Bueno, hablado de Iraola, pero al final Íñigo Pérez se está pasando por el forro a Iraola, pero buenamente, ¿eh? bueno, pero es que el tema es que Iraola, o sea, Andoni Iraola es el maestro de Íñigo Pérez, ¿no? Son entrenadores que iban de la mano. Recordemos que cuando Iraola se marcha al Bournemouth, bueno, pues lo primero que vemos es cómo el Rayo apuesta por Francisco, ¿no? En los mandos. Cuando aquella propuesta no sale, al primero al que acude el Rayo es a por Íñigo Pérez, porque sabía que era fichar una extensión de Iraola. Iraola está siendo ahora mismo uno de los mejores entrenadores de Europa. O sea, es verdad que el nivel de los entrenadores españoles es altísimo. Unai Emery, Pep Guardiola, Mikel Arteta, Luis Enrique Martínez, Xavi Alonso. Tenemos suerte, fortuna, de creo que tener el mejor nivel de entrenadores del mundo, ¿no? Andoni Iraola está en esa mesa viniendo del Rayo y actualmente entrenando al Bournemouth. Su siguiente paso seguramente será algún equipo grande de la Premier League. Sería lo normal, ¿no? Porque lamentablemente no lo ve entrenando en España porque las propuestas significativas en España son Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que tienen tres banquillos bastante estables, salvando el Real Madrid, que precisamente viene uno de estos entrenadores que hemos citado anteriormente. Y Íñigo Pérez está en ese camino. Eh, y de hecho va a conseguir lo que, como tú comentabas, lo que no llegó a conseguir Iraola con el Rayo Vallecano, y es esa presencia europea. Así que claramente este Rayo Vallecano, después del análisis que has hecho un poco de la plantilla, es claramente un equipo de autor, un equipo que se basa en Íñigo Pérez. Y espero y deseo que tenga un buen mercado de fichajes en verano, sobre todo si amarra esa plaza europea
y además tengo bastantes dudas de que eso pase. O sea, lo deseo más que tener la certeza de que Martín Presa ofrezca un buen mercado de fichajes a su entrenador, que creo que se lo merece. Sí, porque como no fiche bien, cuidadito, porque Íñigo Pérez está haciendo un milagro, pero otro tipo de milagros ya, pues al Lourdes, porque complicado. Además, el Rayo, a diferencia, por ejemplo, del Celta, no tiene ese potencial de cantera, que sí que se trabaja muy bien en Balaídos. Sí. Y de hecho estamos viendo, ¿no? Como prácticamente la mitad del once titular del Celta proviene de ese Celta Fortuna, ¿no? El Rayo no tiene eso. Sí que es verdad que tiene jugadores de corte joven que ya han hecho un poco esa mili, pero que necesitan demostrar algo más, como puede ser, por ejemplo, Pelayo, Pedro Díaz o Sergio Camello, por ejemplo. Pero necesita el Rayo para competir en Europa al menos 10 fichajes. Y sobre todo que los jugadores que tiene, especialmente apunto a Andrei Ratiu, no se muevan del equipo. Sí. Y después, por último, Osasuna. Javi, un Osasuna donde tú y yo particularmente creo que hemos sido muy escépticos con el trabajo de Vicente Moreno, pero oye, llegan a la última jornada con opciones de meterse en Europa League, superando incluso todo lo que ha hecho Arrasate hasta la fecha, ¿no? O había hecho en Pamplona. Incluso Vicente Moreno ya se sabe que no va a continuar la próxima temporada. Aún así, está ahí a las puertas de competición europea. Tiene que visitar alguna vez. Yo recuerdo, ojito con esto, porque lo sé porque estaba el Málaga inmiscuido, como un Osasuna Alavés, última jornada número 38, el Alavés jugándose entrar en Europa y el Málaga también. Y fue el Alavés quien fue a Europa porque ganó en el Sadar. Y se cantaron los goles en el Sadar del Alavés para que fuera a Europa. Yo veo aquí devolución de favores de hace ya muchos años, pero veo que creo que claramente este partido lo gana Osasuna 100.000%. Me jugaría el pescuezo a que esto lo gana Osasuna porque sí, este tipo de favores existen, creo yo. A ver, es un all-in, ¿no? Podríamos decir. Yo lo veo claro, lo veo bastante claro. Ya te digo. Yo creo que Osasuna tiene una desventaja. El primero que no depende de sí mismo. O sea, Osasuna tiene que ganar y esperar que o bien Rayo o bien Celta pinchen, con lo cual depende de un tropiezo de los demás. Incluso ganando y ganando bien podría no darle si no se producen estos resultados negativos por parte de sus rivales. Y creo que la ventaja que tiene Osasuna es que tiene mayores jugadores diferenciales que Celta y que Rayo Vallecano. Sobre todo en la parcela ofensiva. Budimir, estamos hablando de uno de los máximos goleadores de la competición por segundo año consecutivo, ya son varias. El croata, al que entiendo que va a tener muchas novias este verano para abandonar Pamplona. Y también esa conexión con Brian Zaragoza, que lamentablemente, sobre todo la pudimos ver explotar en la primera vuelta y luego no tanto. Y ya el otro día de nuevo vuelve a ser resolutiva. Y Aimar Oroz, hay que hablar de Aimar Oroz. Es otro jugador también que desde esa media punta a mí me recuerda muchísimo a Jan Sanzet. Es un jugador que va a crecer en esos términos, y creo que ese triángulo ofensivo, así unido también a un buen rendimiento de Rubén García, que no esperábamos tampoco en esta temporada, creo que es un aspecto diferencial que tiene y que no tienen los otros equipos. Sí. ¿Cuál es tu predicción, Javi? ¿Quién se termina metiendo? Yo creo que el que se cae es el Celta, te lo digo de verdad, Creo que el que tiene peor partido claramente es el Celta. Yo creo que se queda como está. No voy a ser demasiado original, creo que se queda como está. Creo que los tres equipos van a cumplir con lo que se les pide. Vale, perfecto. No veo sorpresa. Vale, yo veo ahí que el Celta pincha, Lo veo. Se celebró muy temprano en la clasificación y estas cosas tienen sus cositas. Tienen el autobús montado, o sea, el Celta salió una foto, ¿no? Del autobús. ¿Sí? Sí. El autobús ya estaba previsto. Madre mía, pues apostar. Me lo enseñó nuestro experto de cabecera en Jornada Perfecta, Miguel Silva. Y me enseñó el autobús, que ya estaba todo totalmente serigrafiado para dar esa vuelta de honor por la ciudad de Vigo. Y veremos a ver qué pasa con el autobús. Veremos todo. Vamos ahora a la última sección. Nos vamos a ir hasta Solar.
Y llegamos a la sección de Sorar, rememorando, Javi, una sección que ya trajimos alrededor del mes de febrero acerca de los mejores sub-23 del momento que se podrían revalorizar en el futuro. Hoy traemos de nuevo esa lista de jugadores distinta a la del mes de febrero, pero también recordando, Javi, que en ese vídeo dijimos nombres que se han revalorizado bastante. Por ejemplo, Mastantuono, que bueno, del que hablan ahora todo el mundo, de que no sé si el Real Madrid, no sé si el City, que su paso a Europa pues está más cerca que lejos. Creo que está alrededor de unos 15-20 euros. Ahora lo tenemos por 44 de esta temporada. Obed Vargas también ha subido bastante. Conforme al momento en el que hablamos, no sé si también estaba por 4 o 5 euros, ahora está por 14-15. Y también dimos más nombres, que si Jorrel Hato, que si Mike Lewis Skelly, en fin, algunos más que han ido subiendo con respecto a ese vídeo. Y la intención, a ver, el objetivo, que no siempre se consigue, Javi, pero bueno, siempre se intenta, es traer jugadores que más o menos tengan esa misma progresión, ¿no? Hoy día las posibilidades de scoutear, de tradear en Sorar cada vez son mínimas, son menores. El juego está favoreciendo no tanto la venta entre managers, sino la compra de cartas nuevas al mercado Sorar. Y prácticamente arriesgar en jugadores jóvenes es la mejor apuesta para en el futuro, bueno, pues poder ganar esos dineros. Yo el otro día te decía, Antonio, tenemos que hablar de un tema de Solar y tal, porque precisamente todos estos casos que has analizado, Mastantuono, Bet Vargas, son jugadores que se ha duplicado el precio con respecto a cuando lo comentamos. Te pongo otro par de casos más. Ryan Cherky. El año pasado se declaró un tanto en rebeldía con el Olympique de Lyon. Yo me arrepentí una barbaridad de no comprarlo porque estaba muy barato. Delantero de solo 19 añitos, 20 añitos, no sé si lo has visto jugar, No lo he la visto. suerte de Benzema. Parece una barbaridad Benzema, no solo físicamente, sino futbolísticamente, es buenísimo. Este verano, de hecho, seguramente del salto a la Premier League, porque el Lyon tiene que vender. Y está siendo uno de los jugadores caros. De hecho, no lo traigo aquí en esta lista, ¿no? Pero comprarlo por aquel precio en aquel momento era una idea buenísima, ¿no? Y no lo hice, me arrepentí muchísimo. Uno que fiché, y lo fiché caro para lo que es, no sé si me costó 25 euros o cosas así, fue Arda Güler. Arda Güler luego bajó una barbaridad. En el momento en el que se convirtió en jugador titular en el Real Madrid en este final, ya vale más de lo que lo compré, la carta in season. O sea, aquí lo que hablamos es el potencial de revalorización que tienen los jugadores jóvenes en cuanto pillan esta suerte de partidos consecutivos y en cuanto digamos que pasan de ser promesa a ser realidad, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a traer jugadores nuevos para todo aquel que quiera apostar. Y ya os digo, ahí tenéis la guía. Hay jugadores que han salido mejores y hay jugadores que han salido peores. Ahora bien, los jugadores que han salido mejores compensan con creces esta apuesta. Si te parece, empezamos por el primero, Antonio. Vale, ve dándome el nombre y que quiero verlo, Bueno, quiero verlo. Aquí lo tenemos. te lo conoces, Miguel Rodríguez, Migueliño, canterano del del Celta. Celta, sí. Siempre se ha hablado muy bien de Miguel Rodríguez. ¿Recuerdas que tenía el pelo muy largo? Ahora se le ha cortado un poco. Sí. Jugaba algunos minutitos en la temporada pasada. Firmó por el Utrecht para ser bueno, pues nuevo atacante del conjunto de Países Bajos. Y ha tenido una racha buenísima a partir del mes de marzo. Aquí lo vemos, ¿no? Sus puntuaciones, marcando goles de forma consecutiva, asistencia y siendo uno de los jugadores sub-23 más en formas de Europa, ¿no? Al final va a cerrar su temporada en Holanda, el Eredivisie, con 24 partidos jugados, 7 goles, que no está mal, y 3 asistencias. El precio de Miguel, incluso que aquí vemos en la gráfica de valor, llegó a superar los 30 euros, ¿vale? Y actualmente, bueno, pues lo podemos encontrar por unos 5 euros. Delantero que además va a continuar en Holanda y que la temporada que viene, pues con una temporada más en las espaldas, podría ser un jugador clave. Ojo, Miguel, la verdad es que no ha encajado, no ha terminado de encajar, ¿no? En el Celta, pero es un jugador al que siempre se le han visto cositas, ¿no? Siempre ha habido cierto hype, ciertas esperanzas con el chaval, sobre todo porque tiene bastante capacidad para hacer acciones decisivas en ataque, ¿no? Pero bueno, si sale fuera y lo consigue, pues oye, eso que se lleva.
Vamos con el siguiente, que es Joao Pedro, delantero brasileño del Brighton, clásico equipo que apuesta por jugadores jóvenes. Actualmente veréis, y de hecho eso ha hecho que su precio baje, fue expulsado en el último partido que jugó de la Premier League, y eso le ha acarreado una sanción de 3 partidos. Con lo cual a Joao Pedro lo podemos adquirir ahora por un buen precio. Ha sido, si no me equivoco, no sé si su primera o segunda temporada en Premier League, 27 partidos, 10 goles, 6 asistencias. Un delantero que, si no me equivoco, además también ha sido llamado por la selección brasileña en esta última convocatoria y que tiene un precio de salida de solo 2,99. Aquí lo podemos comprar por 2,99. Delantero que seguirá siendo alguna temporada más sub-23 en Sorar y que creo que si es capaz de mejorar sus prestaciones en Premier League, en un Brighton que seguramente va a volver a confiar en él, puede ser una compra maravillosa. Sí, un jugador de futuro, ¿eh? De futuro. El brasileño está sacando una cantera a Brasil interesante. Veremos a ver si con Ancelotti vemos mejora también en la selección, ¿no? Con Ancelotti, yo a Pedro no va más a la selección, creo yo. Pero bueno, dependerá cómo lo haga en la Premier League. Yankuba Minte, delantero de Gambia, también en el Brighton, jugador que es insultante, solo tiene 20 añitos, ¿vale? Delantero que ya ha tenido esta temporada la oportunidad de aportar al equipo. Aquí vemos su cifra de gol de asistencia. Se ha chupado un total de 30 partidos, más que los que ha jugado Joao Pedro, siendo un jugador varios años más jovencito. 6 goles, 4 asistencias, sensación de que puede dar un poquito más. Esta temporada llegó a alcanzar los 8 euros y hoy día pues prácticamente podemos encontrar su carta in-season por solo 2,50 euros. Perfecto. Baratito, bastante baratito. Me voy a ¡Garnacho! por otro que seguro que te gusta, Alejandro Garnacho, que tiene no sé si decir la mala suerte de jugar en el United. Y creo que eso marca un poco la progresión del jugador argentino. A mí me gusta mucho. Es un jugador que creo que me dice mucho, pero que al final en el United es muy difícil que un jugador termine de encajar bien. Siempre se habla cada mercado de su posible salida. No es un indiscutible en el United. Es un jugador que va teniendo sus momentos. Pero bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con el ejemplo reciente de Rashford, ¿no? Que se marchó al Aston Villa y volvió a romper como jugador. Lo hemos visto en el caso de Anthony, por ejemplo, que es un jugador también que en el Betis lo ha roto y en el United no conseguía hacerlo. Yo creo que Garnacho tiene un futuro magnífico, solo 20 años, ya es capaz de producir bastante en un equipo con las limitaciones del Manchester United. Temporada de 36 partidos, 6 goles y 2 asistencias para el bueno de Garnacho, que tiene un valor, en este caso sí un poquito más alto, aproximadamente cercano a los 8 euros su carta in-season. Además te compras un jugador que es capaz de hablar español y hablar argentino, ¿no? O sea, va cambiando, ¿no? Sí, es Su verdad. capacidad, ¿no? Bueno, es que su acento es más español que otra cosa, No, pero no, bueno. está claro, pero bueno. Cuando va con argentino intenta un poco simularlo. Tampoco te mete, digo, no es el más listo del pueblo No, no, Garnacho, ¿eh? no Pero dice. eso no quita que sea un enorme futbolista. Archie Gray es una apuesta por un centrocampista de una envergadura espectacular, un 87 en el Tottenham. Con solo 19 añitos ha tenido la oportunidad de jugar 27 minutos, eso sí, 27 partidos, perdón, pero pocos minutitos, 1.600 en la Premier. Hablan de él como uno de los centrocampistas que podría romper ya para la temporada próxima en las filas del Tottenham, que como decimos no ha tenido una buena temporada, quitando su participación europea, y su carta solo cuesta 2 euritos, ¿vale? Esta es una apuesta un poquito más arriesgada, igual que la siguiente que te traigo, que es Malo Gusto, jugador que llegó al Chelsea la temporada pasada proveniente de Francia, ha jugado un total de 31 partidos, jugador que puede jugar tanto de lateral derecho como en posiciones un poquito más ofensivas. Se hablaba de él maravillas, no ha tenido una temporada excesivamente fácil en el Chelsea, un poco mejor en este último tiempo, tan solo ha podido dar una asistencia y su precio está aproximadamente cercano a los 1,90 euros, como decimos en categoría in-season. Eso sí, cuando hablamos de malo gusto, hablamos del que potencialmente puede ser uno de esos mejores laterales derechos del mundo. Me voy a por otro nombre. Este me lo ha dado Juanjo, que es Noah Nartey, centrocampista de solo 19 añitos, juega en el Brøndby, en la Superliga de Dinamarca. Como vemos aquí tiene unas prestaciones también bastante buenas, 27 partidos, 5 asistencias, 2 goles, también una facilidad para tener una buena puntuación media independientemente de conseguir acciones decisivas.
y sobre todo lo colocamos un precio de 6 euritos, un poquito más caro de los que hemos analizado, porque no es descartable su salto a una liga superior, a una liga de categoría Champion. Hombre, tiene toda la pinta. No sé cómo ha acabado Juanjo en la liga danesa con Noah Narti, Yo tampoco. pero tiene buena pinta para dar el salto, ¿no? Te traigo otro que es Lenny Yoro. Se habló muchísimo la temporada pasada sobre su posible fichaje por el Real Madrid. Finalmente acabó en el Manchester United. No ha tenido una temporada de estreno en Premier League brillante. Recordemos también que a primeras de cambio se lesionó. De hecho, actualmente también tiene unas molestias que le están impidiendo concursar en este final de temporada con el United. En teoría debería llegar a esa final que tiene el conjunto manguciano. Y yo, sobre todo, de Lenny Yoro, que solo ha podido jugar 21 partidos, diferente a todos los jugadores que acabamos de analizar, lo que le planto es el potencial, ¿no? Cuesta solo 6 euros. La temporada pasada comprar a Lenny Yoro, no sé si me da aquí para poder enseñarte la gráfica del último año. Ujú. Creo que sí me la va a cargar, ¿vale? Actualmente, como decimos, está en 6 euros, pero Lenny Yoro ha llegado a alcanzar los 30 euros. Vale. Es un jugador que, independientemente de que esté en el contexto United, que sabemos que no es favorecedor, estamos hablando de que potencialmente debe ser uno de los mejores centrales del mundo. Y solo tiene 18 años. ¿Ha tenido una mala temporada? Sí, pero no le penalicemos por ello, sino que apostemos porque pueda revalorizarse. Porque en el momento en el que Lenny Yoro alcance su potencial, es una carta de esos 30-40 euros fácil. Ujú. Obviamente, jugador que se le escapó, entre comillas, al Madrid, ¿no? No fue capaz de cerrarlo. Ahora no sé si están contentos en el Madrid porque le ha podido dar hueco libre a Hausen, ¿no? Pero bueno, eso es ya Cuando otro. se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Se Totalmente. dice así. No fichó a Lenny Yoro, pero ahora precisamente, y lo hilo con el jugador que vamos a hablar. A Dinhausen, por cierto, no lo he colocado, porque su precio claramente se ha disparado en el momento en el que se ha confirmado su fichaje por el Real Madrid. Creo que en algún scouting anterior hablamos de Dinhausen. Creo Puede ser. recordar. Estoy bastante convencido. Dicho lo cual, vamos a por Milos Kerkez, jugador del Bournemouth, Iraola. De hecho, en ese flanco izquierdo juega Dinhausen de central zurdo y Milos Kerkez de lateral izquierdo. Jugador húngaro de solo 21 añitos y que parece que está en viso de cerrar su traspaso por el Liverpool. El Liverpool que va a cambiar completamente sus bandas con la llegada de Kerkez Ujú. por la izquierda y la de Frimpong por la derecha. Así que, oye, inversión buena la del Liverpool. 36 partidos jugados esta temporada, 5 asistencias, 2 goles. Lateral izquierdo fuerte, potente y también con capacidad de hacer cositas arriba. Su precio, 6 euritos. Barato, barato para el rendimiento que me estás contando y para que la próxima temporada juegue titular en el Liverpool, ¿no? Y me quedan los dos últimos jugadores. Si estamos en Sorar a largo plazo, John Durán puede ser una compra muy interesante. Primero, va a jugar con Colombia cada vez que haya parón internacional. Y en los parones internacionales siempre todos queremos competir. Porque tenemos portero internacional, tal, y te hacen falta cartas siempre. Problema de John Durán, que se marchó del Aston Villa a Arabia Saudí. Arabia Saudí no está cubierta de momento por. Y además, yo creo que anunció hace poco Sorar que en 2025 no iba a cubrirla. Que se cubra en 2026, pues bueno, puede ser una opción. Pero de momento no está cubierta. Solo se cubre esa Champions asiática, donde John Durán la jugará con el Al Nassr. Bueno, ¿Al Nassr es el equipo de Cristiano? Sí, ¿no? Yo que ahí me pierdo, ¿eh? Con. Sí, no han clasificado para la Champions asiática tampoco. No han clasificado. Sí, no, él juega en el equipo de Cristiano y no han clasificado para la Champions asiática, con lo cual no tendremos a la posibilidad de alinear ni a John Durán, ni a Cristiano, ni a este tipo de jugadores que juegan en el Nassr, porque no están clasificados para la Champions asiática. Dicho lo cual, 21 añitos, se marchó a Arabia Saudí siendo uno de los delanteros más prometedores de Europa. Jóvenes, solo cuesta 1,77 €. Entiendo que comprar una carta de un jugador que vas a poder utilizar quizás 5 o 6 veces al año, pues es una puñeta. Pero es que yo soy muy reacio al mercado saudita. O sea, yo pienso que jugadores jóvenes no van a tardar mucho en dar de nuevo el salto a Europa. Y John Durán me parece uno de los mejores proyectos de delantero que tenemos en el mundo. De hecho, el otro día, no he revisado su carta, ¿no? Pero ya se está hablando de la vuelta de Gabri Veiga, ¿no? A Europa.
Sí, ¿no? Jugador que ya va a cumplir un ciclo de 2 años, si no me equivoco, en Oriente Medio y que podría regresar a Europa. John Durán, aquí la dejo como opción interesante de compra. Y acabo con una última, que no la tenía en el menú, pero después de hablar contigo la he incluido. ¿Qué me dices de esta, Antonio? Leo Leo Román. Román. Pues me parece un ¿Lo ves? portero espectacular, la verdad. Ya el año pasado rindió increíble en segunda y lo poco que ha jugado, lo poco mucho que ha jugado, pues increíble, ¿no? Decía, lo he metido en el apartado de chollos también en jornada perfecta porque, digo, Ujú. creo que el Mallorca lo va a poner en el escaparate de cara a venderlo, ¿no? Aunque ya tuvo el mejor escaparate del mundo, que fue el Santiago Bernabéu, ¿no? Ese partido que fue directamente el mejor del encuentro, ¿no? Hizo un partido Lo, brutal. lo enlazó también 2 partidos antes contra el Barça. O sea, fue Sí. Barça y Real Madrid. Es que son los típicos partidos que se ven muchísimo y entonces te ponen en el escaparate. 4 euritos su carta, Leo Román, jugador todavía elegible sub-23. Y con Leo Román, el Merca tiene 2 opciones. Ten en cuenta que su contrato acaba en 2026. O sea, este verano o lo renuevas y le das la portería titular para la temporada que viene, con lo cual te encontrarías un portero titular de primera división que siempre es un factor agradable, debería duplicar el precio mínimo. O la siguiente opción es ponerlo en el mercado. Y si lo pones en el mercado, va a tener novias interesantes. A mí, León Román, para un equipo de clase media Premier, que pueda pagar un traspaso de este tipo, para algún equipo puntero de Europa, sea de Holanda o de Bélgica, me parece un portero magnífico. Sí. Porterazo, la verdad es que apunta a porterazo. Nada, Javi, pues hasta aquí hemos llegado con todas las recomendaciones. Veremos cómo acaba la temporada y la próxima semana tendremos lo que viene siendo un resumen de lo que ha sido la temporada en general y de qué es lo que ha acontecido tanto en descenso como en Europa. Nada, Eso es. un abrazo a todos, dejaros un like, que lo notemos y nos vamos. Chao, 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 un abrazo. Gracias. Chao.